Las 7 palabras de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Introducción. ¿No os conmueve? Desde los primeros siglos del cristianismo, las autoridades religiosas, basándose en el equinoccio de primavera y la luna llena más cercana, definieron cuándo ocurriría el día 14 del mes de Abib del calendario hebreo. Y, partiendo de allí, decidieron separar una semana al año para recordar los eventos desde la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén hasta su resurrección. Esta semana ha recibido el nombre de Semana Santa. El día 14 del mes de Abib del calendario hebreo era cuando se celebraba la Pascua, día designado por Dios para que el pueblo de Israel recordara su liberación del yugo de Faraón, sacrificando un cordero y comiéndolo con panes sin levadura y con hierbas amargas. Éxodo 12:8. Leemos que el Señor Jesús celebró la Pascua con sus discípulos la noche que fue entregado, y en la mañana siguiente fue llevado a ser crucificado. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, daba su sangre como un cordero sin mancha y sin contaminación para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Esta semana se separó de las demás para reflexionar y quedar admirados y conmovidos ante la magnitud y el significado de los dolores del Señor Jesucristo al ir al Calvario a dar su vida. Pero lo aprendido al contemplar retablos, asistir a ceremonias religiosas, escuchar palabras conmovedoras
y oratorios de grandes compositores, no siempre impacta la vida durante todo el resto del año. Deseando que esto no suceda contigo, es que presentamos esta serie de pláticas cuando meditaremos en lo que se han llamado las 7 palabras de Cristo en la cruz. Oramos para que por medio de ellas el fervor nacido al meditar en los acontecimientos narrados en los evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no decaiga, y si es posible, se profundice y se comprenda mejor su significado, y más aún, dé fruto para vida eterna. Como introducción a esta serie de meditaciones, tomamos una pregunta que puede estar haciendo el Señor Jesucristo. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Lucas 1, Lamentaciones 1:12. Aunque para muchos estas fiestas son más para divertirse, es inevitable contemplar u oír algo relacionado con el Calvario. Por eso, la pregunta es, ¿para cuántos pasáis por el camino? Cristo desea que en tu andar voltees al ver, al menos por un instante, lo grande, lo profundo de su dolor. Y lo hace buscando que el corazón de aquellos que pasan por el camino se conmueva. La invitación del Señor Jesús es esta: mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. ¿Cuál es ese dolor que sufría y que partía su corazón y que desea que captemos lo inmenso y lo inmensurable que fue? Pensemos en los dolores que sintió en su cuerpo, por el látigo romano que laceró su espalda, por la corona de espinas con que ciñeron su sien, por los clavos que traspasaron sus manos y sus pies, y más tarde por la lanza romana que abrió su costado, del que salió sangre y agua. Pero además de herir su cuerpo, también hubo cosas que hirieron su alma. Hubo dolor en su alma al ver entre la multitud que rodeaba la cruz la necedad de quienes habían visto sus milagros, oído sus sermones y discutido sus palabras, buscando inútilmente encontrarle algún defecto. Pero esas gentes persistían en desconocer su autoridad y decir que no era el Hijo de Dios. Hubo dolor en su alma al ver la ingratitud de quienes recibieron sanidad en sus cuerpos, fueron libertados de sus demonios, fueron resucitados de entre los muertos, o de quienes fueron testigos de su poder, que se manifestó en alguno de sus familiares. Pero, a pesar de todo esto, callaron ante la multitud que clamó: crucifícale. Hubo dolor en su alma al ver la incredulidad de aquellos que oyeron cuál era su propósito
de venir al mundo y oyeron que debería de dar su vida en rescate por muchos y que al tercer día resucitaría. Cierto, los más de estos, días después, al verlo resucitado, creyeron en él y fueron sus testigos. Hubo dolor en su alma al ver miedo en sus discípulos, pues cuando el Señor Jesús fue arrestado, tuvieron miedo y leemos que huyeron. Y uno de ellos, Pedro, por miedo, lo negó 3 veces. Pero el mayor dolor que sintió fue cuando su padre lo abandonó. La invitación de Cristo desde lo alto de la cruz nos da una razón. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Lamentaciones 1:2. Este dolor lo sintió en su espíritu, pues ya no lo llamó Padre, sino que exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 25:46. Fueron 3 horas de penetrante oscuridad. David, por inspiración divina, puso en los labios de Cristo estas palabras: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Lejos. Padre e hijo anduvieron cerca por toda una eternidad, pero aquí está diciendo lejos. De seguro fueron las horas más largas de los sufrimientos de Cristo. Cuando leemos: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. El sol se oscureció porque leemos en la Biblia: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21. También leemos: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Lección: al contemplar la cruz de Cristo, ¿qué ve Dios en tu corazón? ¿Necedad? Porque sigues sin captar ni entender cuánto te amó Cristo al morir por ti en la cruz. ¿Ingratitud? Porque no vibran las cuerdas de tu alma al saber que todo lo hizo por ti. Incredulidad, porque no aceptas que por su muerte todos tus pecados pueden ser hoy perdonados. Miedo, porque temes lo que te pasará si te declaras hoy su discípulo. ¿O acaso nace ese compromiso y decides tomar tu cruz e ir en pos de él?
donde te lleve haciendo lo que te pida. Al contemplar la cruz de Cristo, ¿qué ve Dios en tu corazón? Oremos. Estar frente a la cruz de Cristo es un reto inigualable. Podemos alejarnos con necedad, con incredulidad, con ingratitud. Tal vez también podemos alejarnos sin creer, sin aceptar lo que Cristo ganó para nosotros al morir en una cruz. Pero Padre, que al ver la cruz de Cristo, nazca ese compromiso, se profundice, se extienda aún más, para que al llevar nuestra cruz, solo pensemos en servirle, en agradarle, en si fuera necesario, morir por él. Padre, que al ver la cruz, al captar, al entender, al apreciar todo lo que esas 7 palabras significan, nazca ese compromiso en nosotros, o se profundice si ya lo hemos hecho. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.